escuchan hoy. Bueno, pues agradeciéndole que nos hayamos podido comunicar. El día de ayer estaba usted en una reunión virtual precisamente, porque hay una alianza, nos ha usted dicho, no solamente de los maestros de la Universidad Benito Juárez Bienestar, de Tlaxiaco, de la Universidad de Música y Artes, o de Artes y Música, o de Música sin Artes, pero bueno, pero también hay una gran asamblea a nivel nacional, de que no solamente esto está sucediendo en Tlaxiaco, sino es a nivel nacional. Sí, es algo bastante preocupante, es algo que se está replicando en todas las sedes del país, y entonces, con base en esto, los trabajadores despedidos de diferentes sedes a lo largo y ancho del país se crearon una asamblea de trabajadores de la VBJ por los derechos laborales, a partir de la cual nos estamos organizando y se están implementando diferentes acciones a manera de manifestarnos pacíficamente siempre en pro de la paz, de la armonía, pero sobre todo de la defensa de los derechos laborales y humanos. Bueno, pues, maestra, ¿en cuántos planteles está sucediendo esto a nivel nacional? Pues prácticamente en la VBJ son 140 planteles, por lo menos que en bastante se han identificado. No tengo exactamente el número, porque dentro de la asamblea hay mismas comisiones, hay una comisión de análisis, no quiero contradecirla porque no tengo el dato exacto, pero en esa comisión de análisis se llevan los datos y estadísticas de muchísimas cosas, tanto del número de sedes en los que está sucediendo esto, como el número de docentes, como el nivel de estudios y profesional de los docentes que han sido despedidos, todo esto para tener argumentos sólidos para poder realizar estas manifestaciones pacíficas. Bueno, pero por lo que sea, ha sido casi en todas que se están dando estos despidos, y no solamente en las sedes, también a nivel administrativo del organismo interno. Bueno, pues, ¿y usted a qué atribuye que se esté dando esto a nivel nacional? ¿Hay alguna serie de inquietud? ¿Qué es lo que está pasando? Pues justamente es lo que no podemos hasta ahora tal vez dilucidar correctamente. A nosotros se nos está argumentando que no cumplimos con el perfil profesional para estos despidos, nos dicen que no cumplimos, pero es algo tan contradictorio porque por lo menos de los trabajadores despedidos de la asamblea, el 80% por lo menos cuenta con posgrado de maestría y doctorado, muchos pertenecen al Sistema Nacional de Investigación, entonces no hay una situación que nos digan, y aparte de eso, no solo es eso, sino que hemos trabajado en cuestión de organización, gestión, de trabajo comunitario, o sea, el perfil profesional de todos los docentes que han sido contratados ha sido altísimo, entonces esto se contradice completamente con lo que ellos argumentan en la situación de que no se cumple con el perfil profesional. Entonces, no sabemos bien a qué se deban estos despidos, pueden ser movimientos internos. Lo cierto es que hay una verticalidad muy fuerte de parte de la coordinación, es decir, que la doctora Raquel Sosa implementa, se dice lo que se hace, lo que no se hace, lo que se mueve. Entonces, a partir de eso es que nosotros estamos tratando de hacer toda esta comisión de análisis, se hace todo este análisis para saber exactamente a qué se deben. Bueno, pues, derivado de esto, pues ha habido protestas ya a nivel nacional, y pues la maestra Raquel Sosa, que pues, en lo particular, pues yo la tenía como una gran institución en la academia, en la ciencia, pues ahora resulta que no lo es tanto. Pues es complicado, sí, justamente a nivel de esto se han dado muchísimas manifestaciones, se hizo una afuera de Palacio Nacional, se hizo una en Pátzcuaro la semana pasada justamente con docentes que fueron de diferentes estados, se movilizaron para allá, y justamente hay una cerrazón total al diálogo, no quieren dialogar, nosotros lo que estamos pidiendo es el reconocimiento de la relación laboral, porque hay una relación laboral que no se está reconociendo, que se está violando todos los derechos laborales. Nuestro mismo convenio dice que estamos siendo sujetos, o sea, que se sujeta al artículo 123 constitucional en materia de lo laboral, y no se está respetando. Nos dan un convenio de trabajo, pero ahora nos dice que no, que ni siquiera llegamos a eso, que somos becarios, y que no va a reconocer ni la relación, ni va a reconocer la asamblea. Evidentemente esta asamblea es de formación muy reciente, se está fortaleciendo muchísimo porque de verdad los despidos son masivos en todo el país, incluso en el organismo interno, en la situación administrativa también hay muchísimos despidos. Yo me enteré apenas que la VBJ tenía un call center, lo cual no sabíamos. ¿Qué y es acaban eso? de despedir. Un call center es como personas que te reciben las llamadas y te remiten al área correspondiente. Ah, ok.
Entonces nosotros ni siquiera sabíamos que existía un call center de la VJ y acaban de despedir, no, ya tienen un año que despidieron a las personas que laboraban en el call center. Entonces, los despidos han sido masivos, han sido sistemáticos, es recurrente y en todos se ve una situación repetitiva, que es esta de que te despiden de un día para otro, ni siquiera te avisan, no te dan muchas veces no te dan carta de término de contrato, como nos sucedió a nosotros en Tlaxiaco, cuando la ley laboral, la ley de trabajo, en materia de trabajo, dice que te tienen que notificar vía formal, ya sea por carta, por algún tipo de comunicado, algo te tienen que dar, una notificación formal, y por ejemplo en nuestro caso nunca se dio eso, y en el caso de muchísimos trabajadores también que no tienen una carta de despido, ¿no? Entonces sí es una problemática muy fuerte y pues no sé, estamos trabajando sobre ello. Bueno, ¿y qué respuesta han obtenido hasta el momento? No hay ninguna respuesta, como te digo, se da un momento en que la comunicación es nula, te cortan la comunicación, y con base a las manifestaciones que se han dado, sobre todo en la de Pátzcuaro, llegó la doctora Raquel Sosa, pero al principio dijo, no quiero hablar con ustedes. Lo realmente preocupante es que al final, cuando ya se prestó un poco para el diálogo, dijo que se iba a ver caso por caso, es decir, sigue estando en la situación de que no quiere reconocer a la agrupación como asamblea. Entonces dijo, yo no voy a hablar con la agrupación, no voy a hablar se va a hablar caso por caso, es decir, quiere tomar no sé, el caso de Zacapú, el caso de Michoacán, el caso de Chiapas, los casos de Oaxaca, y aislarlos. Entonces empezar a hablar uno por uno. Entonces eso es una situación en la que se está otra vez incurriendo en el no reconocimiento de la asamblea, se está incurriendo en estas prácticas de dividir, y pues bueno, nosotros no estamos en esa situación, estamos tratando de que ya hay pliegos petitorios, ya hay posicionamientos de parte de la asamblea, entonces a partir de esos, pues, sobre lo mismo, trabajar sobre ello. Bueno, pues, bueno, vámonos ahora sí, punto y seguido, no punto y aparte, al tema de lo que te está pasando particularmente en Tlaxiaco. Platíquenos Claro usted, ¿qué pasó ahí? Pues justamente sucede esto, nosotros fuimos ahora que lo estamos viendo, fuimos como de las primeras olas de despedidos, entonces en realidad no sabíamos qué sucedía. Un día, como lo manifestamos en nuestro comunicado, que es completamente informativo para toda la comunidad, porque, perdón, aquí a algún punto nos dimos cuenta que no había un completo sesgo de información, nadie sabía qué había pasado con nosotros. Nosotros, como sabes, laborábamos en la VBJ, pasamos por un proceso de selección que consideró nuestras credenciales académicas, nuestra experiencia laboral, pasamos por un proceso nacional de selección, es decir, pasamos por una convocatoria federal, y entonces nos ubican aquí en Tlaxiaco a 5 docentes, 4 docentes y la coordinadora, y empezamos con el curso de recuperación de conocimientos, que es algo que indica el programa en su totalidad, que se tiene que hacer este curso a manera también de diagnóstico, no tanto de nivelar, es un diagnóstico para ver cómo vienen más o menos los estudiantes, porque vienen de diferentes sedes, pero sucedió un caso particular aquí con Tlaxiaco, que empezamos sin malla curricular. No es el caso de otras sedes que tienen su malla, que tienen sus materias, pueden hacer sus horarios. Aquí se empezó sin malla porque se venía trabajando con la doctora Raquel desde julio, se venía trabajando la malla curricular. Entonces, yo estaba en la elaboración de esa malla junto con otros magníficos docentes, y resultó que no se avanzaba. Entonces en algún momento nos ponen designan a la coordinadora, nosotros quedamos como docentes, y llega un momento en el que la comunicación se corta completamente, no hay una verticalidad terrible, un autoritarismo en el que no nos permitía ni siquiera preguntar cosas básicas, ¿no? Entonces llegó un momento en el que era muy extraño e incluso era muy hostil con nosotros, y pues nosotros lo que hicimos fue entonces recurrir a los canales pertinentes, que era entonces hicimos solicitudes escritas para la dirección académica, la doctora Raquel Sosa, con copia en ese entonces estaba Fidencia Luna, y para la coordinadora, como se tiene que hacer formalmente, y nunca hubo respuestas. Esto sí, el programa que se ha caracterizado por no emitir respuestas, como que te dejan ahí en un punto total, no sé, ahí en el limbo, ¿no? Completamente. Ahí entonces después de esto, pues no, se alargaba el inicio de escolar, se alargaba, nos decían que en febrero, nos decían que en enero, nos decían que en febrero, la incertidumbre era total.
Entonces, en marzo, bueno, nos empezaron a bajar el salario como se narra ahí en el comunicado. Preguntábamos y las respuestas igual eran de hostiles, de pues si nos está trabajando, nos está colaborando, no colaboran. A principios de febrero, a principios de marzo, nos enteramos igual por vías no institucionales que están convocando a la Casa de la Cultura a los estudiantes para nivelarlos, porque entraron de diferentes, algunos sabían tocar música, otros no, y que había otros docentes. Entonces fue como súper extraño. Evidentemente nuestra vía es comunicarnos con la coordinadora, es lo que se tiene que hacer, y la coordinadora únicamente por vía WhatsApp nos dice que no, que es todo por su parte y que tiene instrucciones de iniciar con otros docentes. Así. Imagínate toda la situación nuestra que decimos, bueno, ¿qué está pasando? No sabíamos qué estaba pasando realmente. Entonces, hasta la fecha es la situación que nunca se nos ha entregado una carta de término de relaciones laborales formal. Evidentemente ya no se cortaron los pagos, se cortó toda comunicación, no sabemos pues qué es lo que aconteció y no tenemos, no somos personas que es evidente que se había terminado la contratación, pero nunca se dio una explicación, nunca se dio una situación de decir no cumplen con sus credenciales, no hay esto, no hay aquello, hay muchísima opacidad en todo lo que se hace, en todo lo administrativo, en todo como se mueve ahí. Entonces, sí, después algunos estudiantes que yo me llegaba a encontrar nos decían, es que ¿qué pasó? Y yo les decía, pues es que mira, nosotros nos estamos reservando ahorita porque no es la situación, o sea, nosotros no estamos para desacreditar, para violentar, para hacer cuestiones que realmente dañen profesionalmente a otra persona, pero llega un momento en el que sí se tienen que manifestar estas cuestiones porque la comunidad necesita informarse de lo que está aconteciendo en nuestra universidad. Fíjese que otra de las cosas, y por eso le decía yo el comentario hace un momento, pues nos quedamos nosotros en la población que era una universidad de la música, de las artes o de las artes y la música, y ahorita resulta que es una música sin arte. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasó? Coméntenos usted. Pues mira, cuando se solicitó la universidad, lo cierto es que se hicieron 2 peticiones de universidad. Eso creo que ha sido, eso sí me parece que ha sido de conocimiento público, y si no ha sido, lo hacemos. Sí se presentaron 2 solicitudes al presidente, una universidad de música, la Universidad de la Música, y nosotros como colectivos culturales presentamos una solicitud. Ni siquiera presentábamos una universidad de artes, porque eso sí hemos tenido algo que no hemos visto por nuestros intereses. Nosotros presentamos una solicitud para una universidad intercultural de humanidades y ciencias sociales. O sea, imagínate, nosotros nunca dijimos, yo soy artista visual, yo por ejemplo que tengo una licenciatura y una maestría en artes por parte de la UNAM, ni siquiera, para mí hubiera sido muy fácil decir, voy a pensar por mí y voy a pedir una universidad de artes. Ni siquiera pensamos así, pensamos en un diagnóstico que se ha hecho en la comunidad, que hemos visto, y tratar de ser lo más integrales posibles. Entonces pedimos una universidad intercultural que estuviera enfocada en las humanidades. Entonces, a partir de esto se entregan las 2 solicitudes, el presidente de la República manda el programa de las universidades, la doctora Raquel se comunica directamente conmigo, yo no sé, yo le entregué ese día al presidente un grabado donde atrás venía mi número, porque en la solicitud ni siquiera venía mi número, venía el número del colectivo. Entonces, yo creo que tomaron el número del grabado, es lo que yo asumo, y se comunicaron directamente. La doctora Raquel nos habló y nos dijo, necesito hablar con ustedes por la universidad, porque la convocatoria ya había pasado, se nos pasó la fecha de la convocatoria, a mí me mandaron un correo y nunca vi el correo. Cuando yo le hablé a la doctora nos dice, la convocatoria cierra mañana, ya no pudimos entrar, pero acto seguido a la semana me vuelve a hablar y dice que hay un recurso específico para Tlaxiaco, que es por orden presidencial que la universidad tenía que venir a Tlaxiaco. Entonces me dice, comunícate con el profesor directivo de esta banda que entregó la otra solicitud. Y yo le dije, doctora, yo no tengo su número. Entonces dijo, bueno, no te preocupes, ya lo contactó ella y nos convocó a la primera reunión. En esa primera reunión nos dice, se tiene que integrar la Universidad de Música y Artes, y nos presentó un proyecto maravilloso en el que la música y las artes se iban a hermanar. Eso fueron palabras propias de la doctora Raquel. Nosotros nunca quisimos imponer esto de que las artes entraran directo en la música. En algún momento que yo hablé con el profesor, le dije, maestro, nosotros estamos en la misma posición de usted, nos juntaron en un proyecto a los 2 que no sabíamos cuál era la situación, pero bueno, siempre se manejó en medios sociales que nosotros nos habíamos colgado del proyecto. Cuando no fue así, nos encontramos en la misma situación.
Entonces, en algún momento empezamos a trabajar con la malla con muchísimas dificultades, justamente porque ¿Qué es la malla, perdón? la malla curricular son las ok. materias que se van a dar, las materias que se van a dar, que se tienen que acoplar, tiene que haber un diagnóstico territorial de las necesidades de la zona, de la comunidad, de su propia cultura. Es un trabajo grandísimo. Nosotros integramos a una maestra en educación y a la licenciada Araceli Juárez, que ha trabajado muchísimo en cuestiones, tiene un conocimiento maravilloso de territorialidad, de comunalidad, de proyectos comunitarios, y estaba yo. Éramos las tres que trabajamos en la malla de esta parte, y de la otra parte solo trabajaba el maestro. Incluso la doctora Raquel le dijo, integra por favor un equipo, no puede ser solo tú. Ya fue después que integró otros músicos. Pero bueno, eran tirones y jalones hasta que la doctora Raquel cortó la comunicación completamente con nosotros, y después de un mes nos dijo, no, ya contacté con Bellas Artes, nos dio un montón de nombres de personalidades con los que estaba trabajando la malla curricular. De ahí se hizo la convocatoria, entramos, nos mandaron a llamar a un curso de inducción al estado de Oaxaca, al que únicamente me llamaron a mí. A este maestro no se le convocó, y entonces cuando ya nos solicitan integrarnos a la planilla docente, pues estábamos cinco docentes. Uno venía de Hidalgo, 2 venían de Oaxaca, el maestro Bertín, que es de aquí de Tlaxiaco, y yo. Esa es la plantilla docente inicial. Después de esto, pues no sé qué sucedió, que pasó todo lo que te he narrado con anterioridad, en el que nos cortaron comunicación. Lo que sí sabemos es que la coordinadora de sede empezó a tener relación con este profesor, como también se narra cuando se hace el organismo que administra los recursos, y pues ya de ahí ya no sabemos más que nos cortaron comunicación y nos solicitaron que ya no, nos avisaron vía WhatsApp que ya no formábamos parte de la universidad. ¿Usted le ve algún sesgo político a toda esta situación que está pasando, en particular en la Universidad de las Artes y de la Música en esta ciudad de Tlaxiaco? Yo no me parece que sea una cuestión política. Yo creo que es una cuestión de intereses particulares y de poder. Creo que viene, o no lo sé, tal vez no soy la gran analista política, nunca lo he sido, me ha fallado esa parte. No veo tanto intereses políticos, veo más intereses particulares, pero lo cierto es que sí hay manos negras por ahí. Debe de haber algo extraño que yo no alcanzo a dilucidar. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que sigue en esta situación que ustedes han estado manifestando? Pues mira, nosotros, lo que sí es cierto es que nosotros hicimos este comunicado porque realmente la comunidad merece saber las dos versiones. A nosotros nunca se nos dio derecho de réplica, fuimos tratados sin consideración alguna, fuimos realmente, nadie sabe ni siquiera lo que pasó. Ha sido una versión bastante unilateral en los hechos que se han dado a la luz, que se han sacado a la luz. Nadie sabía que fuimos hostigados, que pasamos por diversas violencias, y nosotros decidimos de alguna forma posicionarnos, porque todos los ciudadanos tienen un derecho a réplica, ¿no? Pero lo cierto es que también hicimos este comunicado en el marco de la Jornada Nacional Pacífica contra la Precarización Laboral, la cual convocó esta Asamblea de Trabajadores de la VBJ, que es una jornada pacífica. Nosotros vamos a seguir recalcando que todo lo que hagamos siempre va a ser bajo un marco de respeto, va a ser pacífico, y a diferencia de como ha sido de otras partes, ¿no? Donde ha habido estos ejercicios tan violentos, ¿no? Que hacia nosotros, donde se han violentado nuestros derechos laborales, económicos, y bueno, por decir poco, ¿no? Entonces, lo que sigue para nosotros es seguir trabajando sobre esto. Esperamos poder seguir movilizándonos a la par de esta asamblea, exigiendo nuestros derechos laborales, exigiendo nuestros derechos humanos, exigiendo que cese esta precarización laboral que es a nivel nacional, Ramón. No es algo aislado, es en diferentes programas, es en diferentes lugares, es algo muy complicado, ¿no? Entonces, creemos en este proyecto de educación superior. Creemos que hay que garantizar la calidad de este proyecto y de muchos,
porque no es algo que sea beneficioso para nosotros únicamente como docentes, decir, ay, queremos un sueldo y ya, es algo beneficioso para las comunidades de nuestro país. Este programa nació como con esa idea de realmente beneficiar a las zonas o a los lugares donde han sido vulnerados en sus garantías, en su individualidad, en sus derechos. Y creemos que se tiene que reencauzar a esto, porque no se ha planteado así. Por lo menos en Tlaxiaco ha habido una exclusión hacia los estudiantes, ha habido una violencia hacia sus derechos y sus garantías, y en realidad este proceso, por lo menos cuando nosotros nos platicaron este proyecto, pues tenía otro cauce, tenía otro perfil, hablaba del acceso a la educación superior hacia las personas que no han tenido estos privilegios, porque estudiar en México una universidad ha sido un privilegio de pocos, ¿no? Y entonces cuando de repente pasan todos estos atropellos, pues nosotros decimos, es que esto está mal encauzado, porque los mismos estatutos de la universidad, en los mismos reglamentos internos hablan de la inclusión, del respeto, de este ánimo pues sí, de respeto mínimo a las personas que están ahí. Entonces, creemos que sí se debe de encauzar, creemos que se debe de proteger esta educación superior gratuita y de calidad, y hay que estar vigilantes. No va más allá de que la ciudadanía pueda pensar que nosotros queremos un trabajo. Nosotros no estamos, yo personalmente voy a hablar a título personal, yo no estoy pidiendo reinstalación de mi situación laboral. No me interesa regresar a la universidad porque es una situación, por lo menos en Tlaxiaco, es insostenible. Yo no pensaría ser parte nunca de los atropellos a los que están siendo sometidos los estudiantes, a los que están siendo objetos. Entonces no me interesa. Lo que sí me interesa, por lo que yo he sido artista 16 años, ha sido por defender estos derechos también. Yo lo he hecho en la parte cultural, evidentemente, que es pertinente en esta universidad de Tlaxiaco, pero eso es lo que creemos que sigue para nosotros. Bueno, pues lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Porque en esta universidad, en el caso, no sé si esté sucediendo también a nivel nacional, pero en el caso de Tlaxiaco, ya no solamente son los maestros, sino son también los alumnos. Y bueno, ya no digamos los alumnos, son también las personas que aspiraban a ingresar a esta universidad y que nunca tuvieron una oportunidad que se les diera acceso. Mira, eso que dices es algo bien importante. Este programa, yo se lo digo a toda la ciudadanía, trabaja bajo la premisa de inclusión educativa, es decir, que no tiene un examen, no tiene filtros de selección. Cualquier persona que quiera ingresar a cualquiera de las universidades del bienestar, a cualquiera, no solo a la Universidad de Música y Artes, a las de salud, en cualquier área, lo único que tiene que hacer es ingresar a la plataforma y hacer su registro. Eso es lo único que te pide el programa. Eso de que si tienes que comprar materiales, digamos, instrumentos musicales o digamos en el área de salud, cualquier situación para poder ingresar, es completamente falso, va en contra de los mismos estatutos de la universidad, y hasta yo no sé en materia de derecho, no sé si sea un delito, pero me parece que sí, por lo menos en materia de derechos humanos, eso de impedirte la educación sí está muy penado, y son actos de discriminación también, porque les repito que esta universidad llegó a las zonas más vulneradas, están puestas estratégicamente en ciertos lugares donde se les ha negado la educación a las personas. Entonces, eso también, por eso es algo que sí, por lo menos toca los derechos humanos. El negarle el acceso a la educación es terriblemente, es algo terrible. Entonces, por lo menos este programa, y lo pueden leer ustedes en la página, trabaja bajo la situación de inclusión educativa. Entonces, absolutamente nadie te puede negar el acceso a esa educación. Lo único que tienes que hacer es hacer tu registro en la página. Eso es todo lo que te pide, todo, es lo único que tienes que hacer. No hay situaciones de que tampoco, les voy a comentar algo, tampoco te podrían dar de baja. De hecho, apenas salió una nota de la misma doctora Raquel Sosa donde no te pueden dar de baja. No, hay muchísimos procesos de nivelación, no es que te digan, ay, ya entras y no repruebas, no. Se supone que el mismo organismo interno tiene procesos de nivelación en el que si ven que un estudiante va un poco atrasado, tienen que ver mecanismos para nivelarlo al otro a un estándar aceptable. Entonces, hay muchísimos atropellos, muchísimas irregularidades. Entonces, yo sí los invitaría a que en la próxima convocatoria pues hagan ejercicio de este derecho a la educación que tenemos todos los que querramos hacer eso.
No obstante, creo que esa es la gran diferencia de este programa. Los que estudiamos en diferentes universidades sabemos lo difícil que es acceder a la educación. Yo, por ejemplo, que estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, hacer un examen yo tuve que hacer 2 veces para la licenciatura. Yo estudié arquitectura 1 año y fue un relajo, después decidí cambiarme a artes y también fue hacer examen, las titulaciones. Para la maestría no se diga, para la maestría éramos 700 las personas que nos postulábamos y aceptaron a 125 me parece, y para el doctorado aceptan a 12. Entonces son cuestiones en las que todos sabemos cómo es la educación en México, y este programa que trabaja bajo el proceso de inclusión educativa me parece que es hay que aprovecharlo y no podemos seguir replicando lo que hacen en las universidades de esta exclusión tan fuerte y de que son privilegios para muy pocos. Bueno, pues maestra Cocotzin, le agradecemos infinitamente esta entrevista, nos mantenemos al pendiente. Cualquier información, por favor, que nos las haga llegar, porque esto seguramente dará mucho de qué hablar, y pues ojalá que haya un dictamen, alguien que intervenga para que la educación pues siga siendo, sobre todo esta alternativa educativa que se pensaba o se piensa. Todavía yo tengo la esperanza que sea de beneficio para muchos mixtecos que no tenemos acceso o que no han tenido acceso a la educación superior, pues sea verdaderamente una realidad. Claro que sí, pues seguiremos trabajando en esto, te digo, vamos a seguir implementando acciones, porque es muy importante esto, el proteger esta educación gratuita y de calidad para todos. Le agradecemos infinitamente su comunicación en esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues es la maestra Cocotzin de las Universidades en Bienestar Benito Juárez en el plantel de la Universidad de la Música de las Artes en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Finalizamos esta transmisión, vamos un corte, regresamos con ustedes. Esto es NT El Reloj. Comparte el video, por favor. Pues dele manita arriba a nuestras páginas y regresamos, nos saludamos en una próxima transmisión.